Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz. Muy buenas noches, muy buenos días. Hoy hablaremos sobre neutropenia grave y fiebre con nuestra infectóloga de cabecera, la doctora Armel Pérez Cortés. Una bienvenida, Armel, por seguir con nosotros en este podcast una vez más. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Si ustedes nos están siguiendo, pues ya saben que Armel es de nuestras invitadas favoritas por múltiples razones, principalmente porque es una gran infectóloga, se la sabe de todas, y secundariamente porque es mi esposa, entonces me encanta invitarla. Bienvenida. Muchas gracias. Yo encantada de estar aquí con ustedes. Síganme invitando. Armel, tenemos siempre radioescuchas nuevas, eso esperamos. ¿Por qué no nos cuentas en breve quién eres tú en la medicina y fuera de ella? Sí, yo, como bien dicen, me llamo Armel y soy internista, infectóloga, y en particular me dedico a ver infecciones en sujetos trasplantados e inmunocomprometidos, así que neutropenia febril justo está en mi carril. Y pues la verdad es que fuera de la medicina, pues soy una persona que le gusta mucho la música, me gusta escuchar música en vivo. La verdad es que también somos, tanto Alejandro como yo, bastante foodies. Disfrutamos ir a nuevos lugares, probar nueva comida y tener nuevas experiencias. Y pues tenemos un perrito muy lindo, un corgi, que nos tiene también bastante activos todo el tiempo. También me dedico a investigación en sujetos inmunocomprometidos y trasplantados y de infecciones fúngicas invasivas. Excelente, una invitada que nos cae como anillo al dedo para este tema tan importante, uno de nuestros cocos durante la residencia. Y para no perder la costumbre, vamos con las recomendaciones de la semana. Empecemos por la invitada de honor, la doctora Armel. Lo que yo recomendaría que empecé a hacer recientemente es que empecé a leer un libro al mismo tiempo que una amiga. La verdad es que nunca había hecho eso, leer libros al mismo tiempo con alguien, y Bárbara, que también es doctora, y yo lo empezamos a hacer recientemente y ha sido un enorme gozo el estar leyendo, motivándonos a avanzar, a estar comentando, a sacar buenas conclusiones. Entonces, les recomendaría que si andan atorados, no han leído en un rato, se pongan de acuerdo con un amigo suyo y lean en conjunto, hace todo más divertido. Un club de lectura VIP. Ándale. Ándale. Y sí, yo los he visto, muy metidas, comentan, discuten, se apuran la una a la otra. Se ve que está padre. A ver si algún día lo hago con alguien que tenga los mismos gustos de lectura que yo. Y tú, mi estimado Aldo Rodrigo. Sí, yo tengo esta semana una recomendación que encontré fortuitamente navegando en YouTube. De pronto cuando hacemos alguna reunión en casa, cada quien empieza a poner, ya sabes, su música. Y apareció dentro de ella un canal que se llama Flavor Trip, como viaje de sabor. Y es un par de DJs europeos, que es una pareja, que están en diferentes locaciones. De pronto están en una finca, en la playa, en una casa con alberca, y están cocinando al mismo tiempo que están haciendo las DJ en su tornamesa. Entonces como que se turnan, está de pronto la chava en la tornamesa poniendo música de jazz, deep house, mientras su pareja está cortando unas verduras para echarlas al asador, y tiene una selección de música muy buena y da una sesión de coolness muy, muy padre. Se los recomiendo, van a sacar buenas rolas, experiencias y se van a relajar. O sea, combina lo que a Armel le gusta, que es la música y ser foodie. Exacto. Y el viajar, ¿no? Vámonos. No, se escucha buenísimo. Y tú, mi estimado Meraz, ¿qué recomendación nos tienes? Fíjate que ya ves que yo soy fan de los productos Apple, entonces cuando compras algo te regalan la suscripción a Apple TV, y me he echado varias series de ahí, y la última que he estado viendo se llama El Silo, o El Silo, no sé cómo se diga
en Buenísima. español, que se trata de una sociedad que vive en un silo que es una como estructura vertical, y bueno, hay varios misterios de por qué la gente vive ahí, se perdió toda la historia, nadie sabe qué está pasando, hay una policía normal y hay otra policía como especial, entonces es una cosa como claustrofóbica también, y viene mucho como en relación a estos periodos posapocalíptico, ¿no? Donde la Tierra es inhabitable, entonces tiene que ver con eso también, y me recordó mucho una película que me gusta bastante, que después le hicieron serie, que está menos buena que la película, que se llama Snowpiercer, que se la recomiendo mucho también, 2 por 1 el día de hoy. Pues ya sin más preámbulo vamos a entrar de lleno al tema de hoy, que es neutropenia grave y fiebre con nuestra experta, y para ello empezaré con un caso clínico que es 100% inventado. Este es don Juan, que es un paciente de 55 años con el diagnóstico de leucemia mieloide aguda y recientemente inició tratamiento con quimioterapia. En su seguimiento, su hematólogo le dijo que sus cuentas de glóbulos blancos estaban bajas y que en caso de fiebre debería ir a urgencias. Y por supuesto que por la noche don Juan presentó fiebre de 38 grados sostenida y entonces se lanzó a urgencias donde rápidamente fue evaluado. Y bueno, aquí, por favor, Armel, ¿qué es esto y qué importancia tiene la neutropenia grave? La verdad es que la definición de neutropenia grave es pues muy clara, ¿no? Se define como fiebre a una temperatura oral mayor a 38.3 grados centígrados o cuando tenemos más de 38 grados sostenidos por más de una hora. Y a neutropenia le llamamos cuando tenemos una cuenta menor a 500 neutrófilos totales. La neutropenia febril realmente es una entidad que puede reflejar muchas cosas, tanto un episodio no infeccioso, por ejemplo, transfusiones, reacciones alérgicas o incluso fiebre tumoral, o puede tener un origen infeccioso, que esa sería la mayor de nuestras preocupaciones. Porque la neutropenia febril de origen infeccioso lo que refleja es realmente un riesgo aumentado de complicaciones que pueden llegar a amenazar la vida, como la sepsis, el choque séptico e incluso la muerte. Para darnos una idea, la mortalidad asociada a neutropenia febril depende de la etiología y la enfermedad de base del paciente, pero reportada está entre 3 hasta 20%, dependiendo de las comorbilidades del paciente. Entonces, la neutropenia febril, sin duda, nos tenemos que enfocar a un inicio de antibióticos de amplio espectro de forma temprana. Y el segundo enfoque es a reevaluar de forma constante el tratamiento antibiótico inicial que vimos, ¿no? Y básicamente los avances que se han dado en el campo de neutropenia grave y febril están enfocados en esos dos aspectos. Perfecto, muchas gracias por recordarnos eso, que ya se nos estaba cuatrapeando aquí el asunto, Aldo, y ya estamos aquí patinando con la definición, pero ya quedó súper clara. Y ahora en ese mismo sentido, ya sabemos lo que es, pero ahora, ¿qué pacientes son los que están en riesgo de padecerlo? Bueno, los pacientes que vamos a ver con neutropenia grave y fiebre, en resumen, son aquellos que están recibiendo de forma activa quimioterapia mieloablativa o que están realmente debutando con un nuevo diagnóstico de una malignidad líquida hematológica. Y de estos pacientes, pues no todos son iguales, ¿no? Tal vez algunos pacientes tienen menor riesgo que otros o mayor riesgo que otros. Aquí, ¿cómo los diferencias, Armel? Esa es una excelente pregunta porque dependiendo del perfil del paciente va a depender cómo debe de ser manejado empíricamente y en dónde, ¿no? Nosotros los dividimos como pacientes que son considerados de alto riesgo y aquellos que no son de alto riesgo. Aquellos de alto riesgo, en resumen, son los que tienen una malignidad hematológica, ¿no? Hay una lista de cualidades que incluyen, por ejemplo, pacientes que han recibido una terapia citotóxica y que se anticipa que la neutropenia va a durar al menos 7 días o más. También, por ejemplo, pacientes que tengan alguna comorbilidad activa y el criterio incluye que no esté bien controlada, ¿no? También, por ejemplo, tener alguna otra infección activa y también nuevamente no controlada, que puede incluir, por ejemplo, sepsis o choque séptico, mucositis oral o gastrointestinal que condicione, si es oral, por ejemplo, que no pueda tolerar la vía oral, y si es gastrointestinal, que tenga diarrea muy severa, que tenga, por ejemplo, sospecha de una infección focal, por ejemplo, un catéter infectado, infiltrados pulmonares, que tenga hipotermia o que tengan además comorbilidades médicas como enfermedad pulmonar crónica o alguna infección compleja que estén atravesando al momento del diagnóstico de neutropenia febril. Entonces, una comorbilidad activa o una coinfección activa también son considerados de alto riesgo. Aquellos que han tenido alemtuzumab o terapia de CAR T-cell therapy en los últimos 2 meses también son considerados de alto riesgo. Aquellos que tengan un cáncer no controlado y progresivo, que tengan insuficiencia hepática, también son considerados de alto riesgo.
riesgo y básicamente tenemos dos herramientas que nos hacen categorizar estos pacientes, que son dos índices. El primero se llama índice MASC, MASCC, en el que básicamente aquellos que tengan un puntaje menor a 21 son considerados de alto riesgo, y también tenemos otro índice que se llama CISNE, y aquellos que tienen un puntaje mayor a 3 son considerados de alto riesgo. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que vamos a ver con, por ejemplo, un trasplante de médula ósea, leucemia activa, todos ellos van a ser de alto riesgo. Y no de alto riesgo son aquellos que, en resumen, son tumores sólidos. Por ejemplo, un tumor de pulmón que recibió quimioterapia y que tiene una neutropenia que probablemente va a recibir filgrastim y que va a corregir en unos cuantos días, ellos son considerados de no alto riesgo. Regresando un poco al caso clínico, don Juan, que es un paciente que tiene leucemia mieloide aguda, simplemente por tener una malignidad hematológica, que está recibiendo quimioterapia, inducción a la remisión 7+3, es de alto riesgo y él requeriría, por lo tanto, un manejo hospitalario y antibióticos intravenosos. Aquellos que no son de alto riesgo, existe la posibilidad de que si no tiene una infección focal ni comorbilidades y se espera una neutropenia de una duración corta, puedan ser manejados con antibióticos tomados. En la realidad, en el mundo real, les puedo decir que realmente casi no utilizamos estos índices. La gran mayoría de los pacientes que vemos son de alto riesgo y todos se hospitalizan para tratamiento intravenoso. Muchas gracias por esa explicación tan clara. Y sí, bueno, yo no recuerdo haber tratado nunca a un paciente de forma ambulatoria, pero bueno, tampoco era mi gran sesgo, es que yo lo veía en el hospital, obviamente, y no soy hematólogo, ni mucho menos, u oncólogo. Pero bueno, continuando con el caso, don Juan estaba más o menos estable, su presión 130/80, frecuencia cardíaca de 100, frecuencia respiratoria de 20, temperatura de 38.5 grados, y el residente lo revisó rápidamente y te dice pues que no tenía nada orientador en la exploración física. ¿Cuáles son los datos clínicos que tú buscas dirigidamente o cómo evalúas a estos pacientes? Mira, te voy a compartir cómo yo evalúo a estos pacientes en 4 puntos, ¿no? Y básicamente lo que yo trato de hacer es que cuando tengo al paciente de frente, el primer punto es ir hacia atrás y ver la historia del paciente y entender un poco de dónde viene antes de tener este episodio de neutropenia. Y entendiendo todo esto, vamos hacia adelante, ¿no? Y tratar de predecir qué es lo que podría estar pasando o cuáles son las intervenciones que voy a hacer. Antes que nada, hay que entender que al no tener neutrófilos, al estar muchos de ellos además con diferentes tipos de inmunosupresiones exógenas, son pacientes que no debemos de esperar que tengan presentaciones clínicas típicas de las infecciones, ¿no? Entonces hay que entender que cualquier tipo de infección se va a presentar de una manera atípica, probablemente más severa y probablemente con menos datos clínicos, ¿no? Entonces, el primer punto cuando yo los evalúo es, me voy por el catéter. Primero les pregunto dónde están recibiendo la quimioterapia, si tienen un catéter puerto, si tienen un catéter largo, central, y me voy sobre eso, ¿no? Ahora lo vamos a discutir, pero bacteremias es de las primeras causas de neutropenia febril, por lo que me voy al catéter. El segundo es que yo les interrogo y busco los focos infecciosos más frecuentes de neutropenia febril de arriba del cuerpo hacia abajo. Entonces empiezo con sistema nervioso, me voy a la orofaringe, que comúnmente pueden tener mucositis o estomatitis herpética. Después me voy a síntomas respiratorios, que pueden tener a veces falta de aire muy discreta o muy incipiente. Después me voy a gastrointestinal, porque pueden tener mucositis en tracto gastrointestinal. Les pregunto por región perianal y al final les pregunto por lesiones cutáneas nuevas. Entonces, ese es el orden que yo siempre llevo y trato de no romperlo para no olvidar nada, ¿no? Y cuando digo región perianal, estos pacientes pueden llegar a tener hemorroides trombosadas o pueden tener fisuras anales o abscesos anales, y definitivamente no se debe de realizar nunca un tacto rectal en un paciente neutropénico, principalmente porque lo más probable es que no encontremos nada al tacto rectal. El hacerlo no va a cambiar en nada, hacer un diagnóstico preciso tampoco va a resolver el problema. Si tenemos un paciente que tiene dolor anal, probablemente requiere un ATAC, un estudio de imagen para ver qué es lo que está pasando ahí, y la tomografía nos lo dirá, ¿no? Por otro lado, hacer tactos rectales pueden dar bacterias transitorias en pacientes neutropénicos, por lo que no hay que hacerlos, ¿no? El tercer punto es que una vez que si tiene un catéter y veo los síntomas, me voy a la historia del paciente, ¿no? Probablemente ha recibido quimioterapia antes y probablemente ya ha estado en una situación así. Entonces, veo de qué está colonizado, si
por ejemplo, está colonizado con MRSA, si ha tenido organismos multidrogoresistentes previas, si tiene historia de Clostridoides difficile, por ejemplo. Entonces trato de revisar toda su historia infecciosa para ver si puede haber una recurrencia de alguna infección diagnosticada o una colonización previa que pudiera ser una infección invasiva en este momento, ¿no? Y por último, como cuarto punto, trato de entender cuál es el diagnóstico de base que tiene el paciente, ¿no? Y eso ayuda mucho para poder saber en términos generales, ¿no? Cuánto tiempo va a estar neutropénico. Por ejemplo, una neutropenia febril en un paciente que ha fallado el injerto en trasplante médula ósea, lo más probable es que no vaya a recuperar sus cuentas, ¿no? Y de hecho la mortalidad en un paciente con neutropenia febril y fallo al injerto es del 80%. Por otro lado, si esto es un tumor sólido, nuevamente un cáncer de colon, lo más probable es que recupere, se le pueda dar filgastrin, recupere la neutropenia en un par de días y por lo tanto la mortalidad en una neutropenia febril en un paciente con un tumor sólido es del 0 del 10%. Entonces radicalmente cambia el panorama tratando de entender cuál es la enfermedad del base del paciente también. Muy padre la forma en que nos compartiste tu sistematización de cómo evaluas a estos pacientes que finalmente pueden tener de todo y los no especialistas a veces los evaluamos muy por encima y sí requieren una forma ordenada y más profunda para revisarlos. Ahora, partiendo de eso, de que pueden tener todo prácticamente, entonces, en un paciente sin neutropenia grave y fiebre, pues pensamos en sistema digestivo, respiratorio y urinario. Ahora, en estos pacientes, ¿cuáles son los focos infecciosos más frecuentes, ¿no? ¿Qué debemos sospechar en estos pacientes inmunocomprometidos? Mira, de las causas de neutropenia febril, hay que recordar que casi el 30% nunca vamos a saber qué fue, ¿no? Vamos a empezar antibióticos, vamos a hacer todo bien y no se va a encontrar un agente etiológico. Entonces, 1 de cada 3 no vamos a saber siquiera si tuvo una infección o no, ¿no? Enfocándonos a las causas infecciosas, que es lo que podemos tener una intervención muy concreta, realmente las infecciones documentadas en neutropenia febril realmente no ha cambiado, continúa siendo entre un 40 y un 50%. Ajá. Entonces, nuevamente, aunque hagamos todo bien, va a haber un porcentaje de pacientes que aún así no vamos a encontrar cuál es el foco infeccioso. Pero de manera concreta, de las causas infecciosas, el 30% van a ser infecciones bacterianas, en concreto bacteremias. Entonces, 1 de cada 3 de pacientes que veamos con neutropenia febril de causa infecciosa va a ser una bacteremia. Y de estas, entre el 45 y el 75% va a ser gram negativos. Entonces, aquí tiene que quedar muy claro el mensaje que una neutropenia febril, la causa más común son bacteremias por bacilos gram negativos. Y sí importa esto porque tiene un impacto en la mortalidad. Por ejemplo, en cohortes de neutropenia febril y diferentes tipos de bacteremias, Pseudomonas, por ejemplo, tiene una mortalidad del 18%, mientras que una bacteremia por cocos gram positivos es del 5%. Entonces, inmediatamente cuando pensamos en causas infecciosas, por eso yo empecé el abordaje con catéteres, ¿no? Primera causa, lo más probable de una infección es que se trate de una bacteremia. Nos vamos a ir sobre eso y particularmente lo más común va a ser bacilos gram negativos, en particular Pseudomonas, ¿no? Después de eso, depende del tiempo que tiene el paciente de neutropenia. Muy comúnmente pueden empezar a tener mucositis gastrointestinal o, como dije, oral, pueden tener reactivación de herpes o pueden tener una recurrencia de una infección que tuvieron previamente. Por eso hay que investigar todo, hay que preguntar qué profilaxis tienen y los síntomas puntuales que pueden tener en ese momento. Ahora, bueno, ya nos comentaste que el 30% pues no les vamos a encontrar nada, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debemos de buscar ya en estudios puntuales de laboratorio, de gabinete, cultivos, etcétera? Pensando en que la primera causa infecciosa son bacteremias, ¿no? El manejo inmediato del paciente con neutropenia febril debe ser puntual, que es 1, tomar hemocultivos y 2, empezar antibióticos empíricos, ¿no? Ese tiene que ser orden. Tomo hemos, empiezo antibióticos empíricos. Para todo lo demás hay tiempo y para todo lo demás podemos echarle cabeza, ¿no? Habitualmente lo que pedimos es repetir una biometría hemática para saber si requiere algún tipo de transfusión, por ejemplo, para saber su cuenta completa de neutrófilos. Pedimos también química sanguínea para saber la creatinina que tiene y poder hacer un ajuste de los antibióticos. Hacemos también pruebas de función hepática porque muchas veces todas estas quimioterapias también tienen algún tipo de metabolismo hepático o muchas veces necesitamos basales para empezar antifúngicos. Y considerando en que ya tomamos hemocultivos primero, empezamos
utilizamos antibiótico y pedimos los laboratorios, el siguiente paso es pedir un urocultivo, pero eso también, el urocultivo es un poco debatible, ¿no? Ha habido varios estudios retrospectivos, uno en 2019, otro en 2021, en la que se ha documentado que el urocultivo en neutropenia febril tiene un uso realmente muy limitado. Incluso uno de los estudios sugiere que tal vez no es necesario siquiera tomarlos, ¿no? El mes pasado, en 2023, se sacó otro estudio también en el que se concluyó que la incidencia de bacteriuria en neutropenia febril es del 6% y el haber tomado un urocultivo solo modificó el antibiótico en 0.4% de los pacientes que tuvieron un resultado. Entonces, digamos que sí tomamos un urocultivo por rutina, pero probablemente no tenga un verdadero impacto en el paciente con neutropenia febril. Estoy hablando de pacientes que no tienen síntomas urinarios, ¿cierto? Que se hace solamente por tamizaje para saber qué es lo que está pasando. Obviamente, si tiene síntomas hay que pedirlo desde el inicio. Pero bueno, entonces el uso del urocultivo es un poco cuestionable en neutropenia febril de acuerdo a lo que tenemos disponible de literatura. Y finalmente, el último paso, que es estudios de imagen, se deben de tomar inicialmente si hay algo dirigido. Como comenté, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene dolor perianal, ¿no?, o que sospechamos que pueda tener un absceso intraabdominal. Por ejemplo, nos hemos llevado sorpresas en pacientes neutropénicos con dolor abdominal y que son apendicitis, ¿no? Que tiene, por ejemplo, colitis neutropénica. No es sorpresa, infecciones virales, ¿no? COVID, virus incisional respiratorio, influenza. Entonces, si el paciente tiene algún síntoma, por supuesto, hacemos un estudio de imagen inicial, ¿no? Pero si no, el paciente está completamente asintomático y solamente tiene fiebre, no se deben de tomar inicialmente estudios de imágenes como tomografías, etcétera. Nuevamente se toman hemocultivos, empezamos antibiótico empírico y nos sentamos a esperar a ver si tenemos algún resultado, ¿no? Muy buenos tips porque yo era de los que prefería darle haciendo tags a todo mundo, entonces nunca encontraba nada y al final terminaba el paciente como con 4 tags durante esa hospitalización. Pantags porque taqueábamos senos paranasales, ya pues el cuello está ahí, pues de una vez el tórax, el abdomen y un poquito la pelvis y se puede hasta las piernitas también a veces nos llevábamos. Pero bueno, la forma correcta es la que tú nos dices, obviamente. Y bueno, siguiendo con los estudios de laboratorio, te habla tu residente y te dice que pues prácticamente todo estaba normal, PFH normales, creatinina normal, los glóbulos blancos de 500, neutrófilos de 200, hemoglobina de 10, plaquetas de 35,000. Y pues ya bien orgulloso, el residente te dice que ya le inició meropenem, vancomicina, micacina y anfotericina. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Qué recomendaciones les darías al residente? ¿Y cuáles son tus esquemas favoritos, los personales de la doctora Armel Pérez Cortés? Pues mira, realmente las recomendaciones actuales están basadas en diferentes guías de manejo, ¿no? Tenemos las de ITSA 2011 y de ESMO de 2016 y dan diferentes recomendaciones que realmente se tienen que adaptar a la ecología local del centro, ¿no? Lo que sí es que la columna vertebral, sin duda, es un beta-lactámico con cobertura antiseudomonas, ¿no? Alternativas puede ser ceftazidima, cefepime, piperacillina tazobactam o algún carbapenémico como meropenem, ¿no? Las guías todas son consistentes en evitar el uso de ceftazidima, una cefalosporina de tercera generación, como monoterapia. Entonces, en eso sí concuerdan las guías. En cefepime, por ejemplo, como monoterapia, hay un estudio muy famoso en el que se reportó que los pacientes que estaban recibiendo cefepime en el contexto de neutropenia febril tenían una mortalidad más alta. Sin embargo, ese estudio tiene pues un selection bias importante en el que todos los pacientes estaban más graves, más enfermos en el vaso que recibió cefepime. La realidad es que cefepime como antibiótico, como monoterapia, es ampliamente usado en países europeos, en Norteamérica y Latinoamérica realmente no lo hacemos. Por lo que lo más común en Norteamérica, tanto Estados Unidos, Canadá, México, yo diría que es piperacillina tazobactam o meropenem y imipenem, ¿no? Ahora, en las grandes cortes se ha visto que hasta el 35% de los organismos que tú encuentres en pacientes con neutropenia febril pueden ser resistentes a los esquemas antibióticos empíricos que dejamos. Por eso es por lo que es muy importante adaptar lo que se usa en cada centro hospitalario y qué es lo adecuado. Por ejemplo, donde yo originalmente me entrené en Toronto, el esquema empírico de neutropenia febril es piperacillina tazobactam más amicacina.
Eso tratando de evitar el uso de carbapenémicos y pensando que si tenemos una doble, lo más probable es que tendría algo de cobertura con la micacina que dábamos por 1 o 3 días. Estoy hablando solo de manejo empírico, ¿no? Por ejemplo, en el centro donde me encuentro ahorita, pues la prevalencia de BLES es muy baja y las pseudomonas que tenemos son 90% susceptibles a piptazo y 91% susceptibles a meropenem. Y nuestras E. colis, 96% son susceptibles a piptazo, por lo que nosotros usamos solamente piptazo. Tengo, por ejemplo, un amigo extraordinario infectólogo que trabaja en Tailandia, en el centro Sirijai, en los que ellos, por ejemplo, en neutropenia febril, tienen una incidencia tan alta en Tailandia de multidrogo-resistencia que dan una dosis inicial de colistina a todos los pacientes, ¿no? Entonces, depende mucho de qué es lo que estás viendo en el patrón de susceptibilidades en tu centro y realmente llegar a un consenso informado basado en estos aislamientos de qué es el régimen empírico que se va a usar universalmente en tu centro y no dejarlo a la interpretación de un médico o de otro, sino que realmente hay un algoritmo con una recomendación muy puntual, ¿no? Ahora, en este mundo con multidrogos resistentes hay nuevos agentes que están siendo estudiados, por ejemplo, ceftaloson tazobactam o ceftazimab avibactam, que realmente la recomendación sigue siendo que se mantengan restringidos algunos escenarios clínicos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han tenido aislamientos de infecciones invasivas con agentes que sean susceptibles a estos, pues obviamente lo podrías utilizar, ¿no? La realidad es que en algunas áreas y bolsillos del mundo, en algunos centros sí se están empezando a utilizar empíricamente para neutropenia febril y en el caso del ceftaloson tazobactam sí se ha reportado un aumento en la supervivencia en pacientes en los que se usan. Entonces, yo diría que la columna vertebral es un beta-lactámico con cobertura antiseudomonas, que tiene que ser individualizado lo que se está viendo en el centro con las alternativas que mencioné. Y el segundo punto es la cobertura gram positivos, ¿no? La cobertura gram positivos no se debe de hacer a todos los pacientes, no tiene ninguna lógica a todos darles vancomicina, ¿no? Las guías del 2011 presentan una tabla muy útil si la quieren consultar para saber si tu paciente tiene criterios para utilizar cobertura empírica para gram positivo y básicamente se incluye pacientes con inestabilidad hemodinámica, que tienen neumonía, que tienen colonización por MRCA conocida, que tienen una infección, por ejemplo, relacionada a catéter o sospecha de infección relacionada a catéter, cualquier infección musculoesquelética, tejidos blandos, artritis séptica, osteomielitis o mucositis que estaban en profilaxis con ciprofloxacino. Todos estos son indicaciones de sí dar una cobertura con un antibiótico con espectro a cocos gram positivos, ¿no? También hay algunos que sí cuestionan el uso de estos agentes en hospitales que tienen una baja incidencia de MRCA, por ejemplo, en donde estoy ahorita tenemos una prevalencia como el 30% de MRCA, pero en donde me entrené la prevalencia es menos al 7%. Entonces, si no tienes una prevalencia muy alta de MRCA y tu paciente no tiene ninguna de las condiciones clínicas que mencioné, probablemente no es necesario utilizarlo, ¿no? Hay algunas cosas finas, detalles finos en algunas de las indicaciones que acabo de mencionar, por ejemplo, pacientes con mucositis. Pacientes con mucositis lo que estamos sospechando son Streptococcus viridans, por ejemplo, de la boca, que en teoría serían susceptibles a betalactámicos, ¿no? A piperacina, tazobactam, oropenem, probablemente no se requeriría una cobertura gram positivos. Por ejemplo, neumonía, nuevamente, si tiene una colonización previa o estás en un centro con alta prevalencia de MRCA, probablemente sí, ¿no? Por ejemplo, enterocolitis, también hay un estudio multicéntrico retrospectivo en la que se dieron cuenta, esto es muy reciente también, que los pacientes con enterocolitis tenían una incidencia alta de bacteremias por enterococos y cándidas. Entonces, ahora en algunos países europeos, si tienen enterocolitis, les dan cobertura gram positiva y también antifúngico inicial, ¿no? Entonces, también hay que considerar que podemos estar en problemas muy serios, que son pacientes que son alérgicos a betalactámicos. Ahí sí es un problema porque se ha reportado que los pacientes con neutropenia febril que son alérgicos a betalactámicos tienen un aumento del 40% de su mortalidad. Entonces, cuando tenemos un escenario clínico así, un paciente que, por ejemplo, está empezando quimioterapia y que se dice alérgico a betalactámicos, penicilina, etcétera, sí conviene que lo estudie un alergólogo y corrobore si es una verdadera alergia para tener opciones farmacológicas como acabo de mencionar, ¿no? Oye, qué buen tip eso de las alergias, porque habitualmente, no sé, te dicen tuve alergia en la niñez y tuve rash y les quitamos esa oportunidad y su mortalidad aumenta. Por otro lado, Armel, aterrizando
aquí con don Juan. Digamos que don Juan tiene un catéter. Tú, aparte de dar el tratamiento empírico con piperacillin, Tazobactam o Meropenem, ¿le dejarías banco o dapto de entrada? Si tienes sospecha de una infección relacionada a catéter, sí, se dejaría vancomicina también. ¿Y en qué pacientes ves apropiado cubrir hongos? Es una excelente pregunta. En grandes series, la causa de una neutropenia febril inicialmente, cuando recién debuta y llega a urgencias el paciente, es muy baja. Algunas series reportan 1 o 3% y por eso nosotros no dejamos ningún antifúngico en la presentación inicial del paciente, ¿no? Cuando aumenta el riesgo de infecciones fúngicas invasivas es después de que el paciente tiene al menos 7 días de neutropenia. Entonces, hasta este momento no hay una recomendación de dejar antifúngico empírico en la presentación inicial del paciente. El momento en el que lo empiezas a pensar es cuando has hecho todo lo correcto, le tomaste hemos, uro, Pantac y está con un adecuado tratamiento empírico a dosis adecuadas, concentraciones adecuadas y continúa febril de 7 días. En ese momento es en el que debes de preguntarte si necesito un antifúngico o no. Bueno, aquí empieza una tarea muy importante que es reevaluar el esquema empírico inicial que le hicimos al paciente. Se vale y es necesario empezar este manejo con antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, el manejo real de neutropenia febril y como mencioné al principio, es el mayor esfuerzo que se está haciendo en investigación en este campo, es reducir el número de días de exposición de antibiótico, estrechar un poco el espectro que se usa en estos pacientes y eso requiere reevaluación continua, ¿no? Si nosotros tomamos hemos, tomamos cultivo, laboratorios iniciales y empezamos antibiótico empírico, lo que vamos a hacer en las siguientes 2 o 4 días es esperar la respuesta del paciente, recordando que 1 de cada 3 probablemente no tiene una infección y nunca vamos a saber por qué tuvo neutropenia febril. Y después las guías mencionan 2 a 4 días, en la práctica clínica, después de 48 horas de antibiótico efectivo y que el paciente sigue persistentemente febril, eso realmente el siguiente paso es hacer estudios de imagen, ¿no? Si realmente el paciente continúa sintomático, todos nuestros estudios iniciales fueron negativos, lo que se recomienda es hacer una tomografía de senos paranasales, de tórax y de abdomen. Curiosamente, en uno de los centros donde me entrené, hacemos más radiografías de tórax realmente y solamente se hacía tomografía de abdomen. La verdad es que la práctica en la mayoría de los centros es hacer tomografías, pero curiosamente sí se encontraban muchos hallazgos en la radiografía inicialmente y solamente si nos quedaba la duda les hacíamos la tomografía de tórax. Además de hacer las tomografías, ¿qué debo de estar pensando? ¿Cuáles son las causas de persistencia febril en estos pacientes después de 2 días? La primera y la más común es que el antibiótico que usamos es inadecuado, ¿no? Como dije, más del 35% de nuestras bacterias pueden ser resistentes, entonces a lo mejor estaba con un antibiótico al que no tiene actividad, a lo mejor puede ser un antibiótico pero no está a las dosis adecuadas, o a lo mejor está con un antibiótico que sí está a la dosis adecuada, que sí es el antibiótico correcto, pero tiene mala penetrancia al foco que está infectado, ¿no? También podemos tener un foco infeccioso no controlado, de ahí la necesidad de en este momento sí hacer tomografías, incluso sin una sospecha de algo focal. También en pacientes que están persistentemente febriles por más de 2 días, hay que pensar también en que pudiera tener una trombosis más menos séptica de los catéteres, recordando que estas trombosis sí pueden ocurrir y son una causa frecuente de fiebre, sobre todo en estos pacientes con una malignidad activa que pueden tener un riesgo de trombosis más elevado. Pensar también que pueda ser a lo mejor una infección viral, ¿no? Que pueden tener influenza, COVID, virus respiratorio, como dije, adenovirus o alguna otra entidad viral que realmente los antibióticos obviamente no tendrían ninguna implicación o que pudiera cursar o estuviera empezando con una infección fúngica invasiva como cándida o aspergilosis. Entonces, todo eso lo vamos a saber teniendo un estudio de imagen. También, muchas veces en estos escenarios, después de 2 días, algunos centros, sobre todo en Europa, hacen monitoreo de dosis terapéuticas. Entonces, si tienen, por ejemplo, niveles de vancomicina, de aminoglucósidos, se solicitan
porque la distribución de PK en estos pacientes hematológicos puede ser bastante compleja, ¿no? Pueden estar desnutridos, en lesión renal aguda, a lo mejor hemodinámicamente inestables, mal distribuidos, por lo que se recomienda hacer monitoreo de los antibióticos que se les pueda hacer. También, obviamente, repetir los hemocultivos nuevamente, pensar en que pudiera tener Clostridium difficile y que por eso no está respondiendo a los antibióticos. Habitualmente pedimos también, no todos los centros lo hacen, el centro en el que me encuentro sí lo hacen, hacemos un galactomanano sérico si persisten febriles después de 2 días para detectar una sospecha de aspergilosis invasiva, ¿no? También hay otros centros, en Europa sobre todo más, en las que se hacen PCRs en sangre para Aspergillum y Mucor después de 2 a 4 días de persistencia febril. Eso no se hace comúnmente en Norteamérica, pero se puede llegar a hacer. Me surge una duda, Armel, que creo que ya la habíamos comentado acá en Petit Comité, pero ahorita me surge otra vez. ¿Qué onda con esto de pedir galactomanano en pacientes con exposición a piptazo? ¿Sí se puede, no se puede? ¿Cuál era ahí la situación? Algunos antibióticos realmente tenían galactomanano, lo utilizaba la formulación, entonces, sobre todo en el caso de piperacilina, tazobactam, formulaciones antiguas, y para antiguas me refiero un poco antes del 2011, tenían algo de galactomanano el antibiótico, entonces podía dar un falso positivo, pero básicamente toda la piperacilina, tazobactam que se vende comercialmente actualmente no tiene galactomanano, entonces es confiable el resultado, ya no hay un falso positivo por su uso. Ah, perfecto. Muy bien, Armel, pues el multiverso nos ayuda a entender y aprender mejor. Entonces, algunos diferentes escenarios que se pueden presentar. A ver, ¿cómo actuarías como experta? Uno, no se obtiene ningún resultado, ningún cultivo, ¿no? Ningún hallazgo de la exploración física importante. Y el paciente sigue con fiebre. Dos, tiene problemas respiratorios, ¿no? Tiene hipoxemia y la sesión ataque de Torres tiene unos infiltrados ahí en vidrio expulido. Ahí más que nada es qué tan sueltecito eres con broncos y otro tipo de estudios. Y tres, el escenario más común tal vez, que encuentres pseudomonas en sangre en este paciente. Bien, en el escenario clínico 1 que presentas, en el que no encontramos nada, la primera pregunta es ¿cuánto tiempo tiene el paciente de neutropénico? Aquellos que llevan más de 2 días con antibiótico adecuado y persisten febriles, quedamos en que estudios de imagen y reevaluar todo el caso, ¿no? Si el paciente tiene más de 4 días de neutropenia y fiebre, ya hicimos estudios de imágenes, ya nos aseguramos que todos los antibióticos están bien, ya repetimos los hemocultivos y continuamos sin un foco infeccioso, aquí lo que debe de disparar es iniciar antifúngico de amplio espectro empírico, ¿no? Muchos centros usan anfotericina o pueden utilizar voriconazol o también pueden utilizar una equinodantina que tenga cobertura contra aspergillus, ¿no? Entonces depende un poco nuevamente del centro y del protocolo que se tenga, pero después de 4 días de neutropenia febril, sueltas todos los caballos, ¿no? Dejas antifúngico y esperas a la respuesta. Entonces, ese sería el camino. En el segundo escenario en el que fuera un cuadro respiratorio, yo creo que si nosotros detectamos que inicialmente el paciente tiene una neumonía clara, depende un poco el patrón que tenga, porque el patrón radiológico que tenga en tomografía pues nos va a dar mucha información, ¿no? Habitualmente vidrio despulido nos hace pensar en infecciones virales y todos estos pacientes tienen que estar realmente tamizados con hisopados nasales y orofaringios en búsqueda de virus respiratorios, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una franca área de consolidación, eso nos hace orientar, pensar un poco más en que se trata de una neumonía bacteriana. Habitualmente damos antibióticos de amplio espectro y vemos, ¿no? Y por último, si tenemos, por ejemplo, unos infiltrados nodulares, a lo mejor en árbol en gemación, en este patrón que es también característico de infecciones fúngicas, o si francamente tenemos una cavitación, pues obviamente eso nos haría pensar en una infección fúngica, ¿no? Con los virus depende un poco lo que encontremos. Damos remdesivir, por ejemplo, para COVID-19, damos oseltamivir para influenza y para virus sincicial respiratorio, en algunos pacientes trasplantados de médula ósea damos ribavirina, ¿no? Dependiendo del escenario. En el caso de que sea una
infección bacteriana, ¿no? Asociada a cuidados de la salud, habitualmente no hacemos broncoscopía a todos, ¿no? Generalmente esperamos a ver la respuesta clínica, ¿no? Lo que sí es que tratamos de hacer, pues, pruebas no invasivas, ¿no? Pedimos cultivos de expectoraciones y, para mi sorpresa, recientemente he hecho varios cultivos de expectoraciones inducidas, ¿no? En el que damos solución salina para que los pacientes tengan una expectoración productiva, y he diagnosticado incluso aspergilosis así, ¿eh? Entonces, tratar de que, aunque no se haga una broncoscopía, tratar de hacer el esfuerzo de tener un cultivo cuando se sospecha de una infección bacteriana ahí y esperar la respuesta clínica. Si, por ejemplo, tenemos un escenario en el que es una neumonía, se sospecha bacteriana y tiene más de 72 horas de un antibiótico de amplio espectro que debería de estar cubriéndolo, entonces es cuando pensamos, este escenario clínico ya cambió, esta es una neumonía que no resuelve, y en esos escenarios pensamos también en que pudiera requerir una broncoscopía, ¿no? También hay que recordar que, por lo menos para estas dos entidades virales y bacterianas, tenemos los film arrays, ¿no? Que son PCRs multiplex, son estas pruebas que son realmente buenas, en las que se buscan múltiples patógenos respiratorios. Hay, por ejemplo, también en sangre, hay en gastrointestinal y en líquido cefalorraquídeo. La verdad es que yo estaba acostumbrada a que se utilizaban en muchísimos pacientes inmunocomprometidos. Las guías, como son hasta el 2016, realmente no tienen una postura de si están recomendados o no, ¿no? Sin embargo, les puedo compartir que nosotros tenemos no un film array tan extenso como lo tiene el de bioMérieux. Tenemos un film array ajustado simplemente a los virus respiratorios como influenza, sincicial respiratorio y COVID, y se le hace a todos los pacientes, ¿no? Entonces, si tienes la suerte de tenerlo disponible, hay que hacerlo, está indicado en pacientes inmunocomprometidos, y si no, pues buscar intencionalmente con PCRs tiempo real individualmente para estos virus, ¿no? Ahora, un escenario diferente sería tener una neumonía, sí, con nodulaciones, cavitaciones o con arbolengemación. Esos pacientes, además de pedirle un galactomanano sérico y empezar antifúngico, por la sospecha que tienen, en estos sí somos más agresivos, y muchas veces sí hacemos broncoscopía porque pueden tener, pues, muchos tipos de hongos, ¿no? No solamente Aspergillus. Entonces, habitualmente en estos pacientes sí somos más agresivos en el diagnóstico invasivo por broncos. Y en el tercer escenario, que tenga una bacteremia, como es, insisto, la etiología más frecuente de neutropenia febril, aquí la clave va a ser hacer intervenciones en las que nosotros retiremos los antibióticos que no necesitamos, ¿no? Si ya sabemos que tiene una bacteremia por pseudomonas, se va a la vancomicina, ¿no? No empezamos antifúngico, a menos de que el paciente siga persistente febril, y se va a la amicacina si no la necesitamos, ¿no? Entonces, una vez que encontramos un foco infeccioso, nos vamos sobre él y empezamos a desechar los antibióticos empíricos que iniciamos que no necesitamos, ¿no? Entonces, pedir susceptibilidades de esas pseudomonas y ver de dónde viene, ¿no? Si efectivamente es una bacteremia asociada a catéter o de dónde se originó, buscar siempre la fuente de esa bacteremia y empezar a quitar los antibióticos que no necesitamos. Oye, pues, muchísimas gracias por este panorama tan amplio pero conciso de la neutropenia grave y fiebre, y cómo tratarla de forma inicial, los pasos que hay que seguir, el orden que es fundamental. Y por favor, si eres tan amable, ya para despedirnos, si nos puede dar algunos puntos que todo internista, todo médico que esté en contacto con estos pacientes no debe de olvidar. Yo diría que recordar que en el contexto de neutropenia febril, el tiempo de antibiótico realmente es vida, ¿no? Entonces, inicialmente tenemos un paciente que ingresa con neutropenia febril, que es de alto riesgo. Nuevamente, 1, hemocultivos; 2, empezar antibióticos de amplio espectro, usando un beta-lactámico que tenga cobertura contra pseudomonas. Inmediatamente revisar la tabla para ver si tiene criterios de usar cobertura para gram positivos también, ¿no? Y esperar, ¿no? Hacer un interrogatorio dirigido de nuestro paciente. Si tiene algo, nos vamos sobre eso a estudios de imagen, revisar toda la historia del paciente y qué infecciones ha tenido y qué enfermedad de base tiene, ¿no?
Posteriormente, recordar que el abordaje de neutropenia febril es escalonado, ¿no? Si sigue persistentemente febril después de 2 días, considerar hacer estudios de imagen. Si continúa febril después de 4 días, considerar antifúngico. Y durante todo momento, tratar de suspender los antibióticos que tenemos, que no están siendo útiles si encontramos un foco infeccioso, desescalarnos, dirigir la terapia y siempre revisar dinámicamente la dosis que utilizamos de los pacientes, ¿no? Recordando que pseudomonas requieren dosis más altas, en muchos de estos antibióticos tienen que ser dinámicamente ajustados conforme mejora la función renal del paciente y su condición cambia, ¿no? Armel, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, fue una excelente charla. No se olviden de seguir a la doctora Armel en Twitter, en su cuenta @armele con doble L y E al final, y D al final, Armel ID. Ahí se los pasamos. Muchas gracias por su invitación. Yo feliz de platicar horas de neutropenia febril. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.